Pero como se trata de un diente estratégico, el diente es el diente estratégico por excelencia, el diente estético por excelencia, se tiene que pensar 100 veces antes de ordenar la extracción de un incisivo, ¿no? Entonces, el ortodoncista en la mayoría de casos opta por enviar al paciente para que se le realice la colocación de un botón de ortodoncia. Como yo tengo algunos años, algunos nomás, ¿no? Algunos nomás en la profesión, he pasado por la época en la cual todavía no existía el concepto de adhesión. La adhesión aparece en el mundo, no se olviden, en el año 1976, si mal no recuerdo. Al Perú llega en el año 1980-81, había una resina que se llamaba el Adaptic, ¿no? Que algunos de los doctores que de repente tienen algunos años en la profesión se acordarán, ¿no? Entonces, cuando no había resinas, porque usábamos otros materiales solamente de relleno, el silicato, el policarboxilato, qué sé yo, entonces no teníamos opción de pegar botones, no existía la adhesión, ¿no? No se colocaban brackets adhesivos o adheridos a los dientes, pegados a los dientes, sino se colocaban bandas sobre las cuales iban soldados los brackets, ¿no? Una aparatología intensa. Entonces, cuando teníamos un diente retenido, la mejor opción, la mejor forma de hacer la tracción no era colocando un botón, porque no existía el botón, era colocar un alambre de ligadura circunferencial en el cuello del diente retenido, ¿no? Como se ve en estas tres imágenes. Entonces uno se demoraba, la verdad, más tiempo en amarrar el diente que en extraerlo inclusive. Y muchas veces ocurría que durante la colocación del alambre el diente se luxaba, mejor nos quedamos con el diente en la mano, sobre todo si era un incisivo. El canino como que aguantaba todavía, pero ya con la aparición de la adhesión ya todo cambió. También se ha utilizado, ¿cómo se llamaba esto? Tiene un nombre, pines dentinales, ¿no? Y también pines unidos a una cadena, ¿no? Una cadena de metal que se utilizaban para hacer la tracción ortóntica cuando todavía no existía la adhesión, ¿no? Y una vez que ha venido la adhesión, todo esto pues de la época de la edad de piedra, ¿no? Ya tenemos los botones adhesibles con resina que nos han cambiado la perspectiva. Ya no tenemos que hacer osteotomía alrededor de toda la corona del diente. Basta con dejarle el camino libre y colocarle un botón en el punto, ¿cómo se llama? En una parte, en el eje, tiene un nombre esto, en ortodoncia, en el punto de flexión del diente para poder hacer mejor la tracción, ¿no? Claro, el botón solamente permite jalar el diente, traccionar el diente en un solo sentido, ¿no? Eso ya es tema ortodóntico, ¿no? Lo importante es que aquí tenemos una gran herramienta, una gran oportunidad para primero hacer el grabado con el ácido ortofosfórico, inmediatamente colocar la resina que no requiere adhesivo y que sirve como medio para adherir el bracket, ¿no? Existen varias técnicas, ¿no? No voy a detenerme en eso, cada uno tiene su decisión. Hay algunos que colocamos el botón con la resina y lo fotocuramos. Hay otros autores que primero le ponen una capa delgada, pequeña de adhesivo y luego recién le pegan el botón sobre la resina previamente colocada sobre la cara vestibular. Hay diferentes técnicas, cada uno tiene sus preferencias. Lo cierto es que la adhesión nos cambió la vida, ¿no? A nosotros y al paciente. Es una cosa realmente maravillosa. Diferentes formas de colocar el botón. La B es la más adecuada, ¿no? Pero muchas veces no podemos colocar el botón en el lugar preciso, porque ese es el sitio en el cual con menos fuerza el ortodoncista puede lograr un mejor movimiento, ¿no? Del diente retenido, pero no siempre se puede, ¿no? A veces nos vemos obligados a colocar el botón en la cara palatina porque el diente está girado, a veces, perdón, a veces el diente retenido se encuentra por la parte palatina y justo en el punto donde debemos de colocar el botón no se puede porque está adyacente al diente contiguo. Entonces tenemos la referencia ideal, pero no siempre es exacto, ¿no? Entonces la tracción ortodóntica está indicada en todos aquellos casos en los cuales, uno, el diente retenido no se encuentra en posición correcta, ¿no? No digo vertical porque ningún diente está en posición vertical, pero está en la posición correcta. Y también el diente retenido se encuentra en la edad adecuada, está en el intervalo adecuado para su erupción espontánea. Si se cumplen esos dos requisitos, entonces el ortodoncista va a indicar solo la extracción de la traba mecánica,
el diente supernumerario, el diente deciduo, el odontoma, etcétera, etcétera, ¿no? Caso contrario, no basta con eliminar la traba mecánica. Se debe colocar un botón para que el ortodoncista vaya realizando la tracción progresiva del diente retenido. Y para colocar el botón, ese también es una técnica importante, tenemos que conseguir el abordaje ideal. Lo ideal sería pues colocar el botón en la cara vestibular, pero el diente no siempre se encuentra hacia el lado vestibular, ¿no? Cuando se encuentra hacia el lado palatino es un problema, ¿no? Porque no es fácil lograr que la superficie del diente quede seca, que es requisito indispensable para poder colocar la resina y pegar el botón, ¿no? El tiempo ya va a depender del ortodoncista de la cantidad de movimientos que haga, usualmente en promedio es 1 milímetro al mes y esto es relativo, depende del tratamiento, todo esto es relativo, ¿no? Veamos el caso, por ejemplo, un caso antiguo, ¿no? Donde este paciente presenta la retención de un incisivo central, ¿no? Y acá hay un diente supernumerario. Un caso antiguo porque vamos realizando la exposición del diente, extraemos el diente supernumerario y se le ha colocado un alambre circunferencial de ortodoncia, ¿no? Eso ya no cabe en estos tiempos, ahora colocaremos uno, dos, tres botones en diferentes posiciones para que nuestro amigo ortodoncista vaya realizando el desplazamiento, o sea, la tracción del diente en diferentes lados y pueda hacer la maniobra correcta hasta que se haga visible y ahí ya cambiará el botón por un bracket, ¿no? Eso ya es tema ortodoncia, ¿no? Acá vemos un caso interesante, ¿no? Una retención doble de dos dientes retenidos en la zona central, dos incisos centrales. Clínicamente ven dos botones, tres botones en uno y un botón en la parte lateral, ¿no? La posición del botón va a variar de acuerdo a la posición del diente. Porque si pongo el botón en la parte baja, apenas el ortodoncista haga la tracción, a la menor tracción se despega pues el bracket, ¿no? El botón, perdón, ¿no? Entonces, la colocación de la posición y el número de botones va a depender mucho de la posición en que se encuentre el diente retenido. No hay una regla para esto. Ahí está, los alambres que finalmente van a ser fijados a los dientes contiguos, ¿no? Pues no puede quedar alambre en el aire hasta que el ortodoncista le coloque el arco y ya pues ligue los alambres al arco y vaya haciendo la tracción de los dientes de manera progresiva, ¿no? Es otro caso también donde los dientes incisivos centrales se encuentran retenidos en posición mesial, uno contra el otro, ¿no? Clínicamente, acá está la foto, ¿no? Están retenidos. Y esto ya no es parte de mi trabajo, ese es trabajo del doctor Michel Condeso, que me facilitó esta fotografía en alguna oportunidad para ser compartida con mis alumnos de la universidad, ¿no? Entonces, hay una secuencia de casos que básicamente permiten ver que los dientes pueden ser traccionados finalmente a su posición final. Pero aprovecho la imagen para ver la pieza 2.1. La pieza 2.1 es diferente a la pieza 2.2. No, no porque uno sea 2.1 y otro sea 2.2, sino porque la calidad de la encía adherida que tiene cada uno es diferente. La pieza 1.1 tiene una encía maravillosa. La pieza 2.1 no la tiene tan maravillosa, no tiene encía queratinizada. Y el destino de una encía poco queratinizada o no queratinizada es la retracción gingival. Por eso es importante que cuando hagamos la exposición quirúrgica, ojo, cuando hagamos la exposición quirúrgica, no recortemos la encía sobrante, hay que enrollarla. Se utiliza una técnica que se llama técnica de reposicionamiento apical del colgajo. ¿Para qué se hace esta técnica? Para que la encía adherida vaya descendiendo conjuntamente con el diente, para que cuando el diente quede en la posición final, quede con encía adherida y de forma con un aspecto natural como se ve en la pieza 1.1, porque en la 2.1 no tiene una buena calidad de encía adherida. ¿M? Y esta es una secuencia posterior. Vemos que la longitud de la corona, la corona clínica es diferente en la pieza 1.1 y 2.1. La explicación es porque uno tiene una correcta cantidad o proporción de encía adherida bien queratinizada y el otro no, ¿no? Este es el caso, está tipificado como caso número 3, un diente incisivo en posición vertical, correcto, pero ya pasó el tiempo normal de erupción. Hay que colocar un botón, ¿no? Se ha hecho un colgajo trapezoidal tipo Wasmund
Y después lo que he hecho es suturar el colgajo hacia arriba, como si fuera una cortina enrollada, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que es primero que el diente con el botón quede expuesto fuera de boca para que nuestro amigo ortodoncista pueda tener más facilidad para hacer los movimientos. Si el bracket se despega, va a ser más fácil que lo pegue, ¿no? Y además también va a permitir que esta encía que se ha suturado de manera enrollada pueda ir descendiendo conjuntamente con el diente, como repito, para que cuando el diente alcance la oclusión tenga una cantidad suficiente de encía adherida en la porción cervical, ¿no? Para evitar que la encía vuelva a cubrir a los dientes, no es suficiente a veces con colocar una sutura para remangar la encía, o sea, para hacer la técnica de reposicionamiento apical, sino como en el caso anterior y aquí también, se ha colocado inmediatamente después de la cirugía una gasa embebida en cemento quirúrgico o, en este caso, una gasa embebida en bálsamo del Perú, ¿no? Entonces, el bálsamo del Perú, con la gasa principalmente, va a impedir que la encía descienda. Y después de algunos días, 1 o 2 semanas, se tengan los dientes con las caras vestibulares expuestas, ¿no? Entonces, hemos logrado nuestro objetivo. Este es otro caso clínico también muy parecido. Miren, los casos se parecen mucho. Incisivos centrales retenidos, también los dos en forma mesioangulada, uno contra el otro. En este caso se ha hecho un colajo vestibular. Vemos la tomografía, hay un odontoma compuesto, y en este caso la pieza 1.2 que se encuentra hacia el lado vestibular ha sido tratada mediante la técnica de reposicionamiento apical, ¿no? Esta técnica de reposicionamiento apical permite, como repito, que el diente retenido vaya descendiendo, pero con el botón expuesto en la cavidad bucal. En este caso número 6 vemos, creo que lo hemos visto hace un rato, casos son bien parecidos. También una retención de la pieza 1.1 y hay un diente supernumerario, ¿no? Sí, este ya lo hemos visto hace un rato, se quitó el diente supernumerario. Un caso antiguo, ¿no? De rato en rato un casito antiguo, dos incisivos centrales retenidos debido a la presencia de dientes supernumerarios, que aquí se están extrayendo los dos dientes supernumerarios, ¿no? Y se le ha colocado unos brackets. Un caso antiguo, ya no colocamos brackets, colocamos botones, ¿no? Se lo paso, pero también ya lo hemos visto hace un rato. Este Fabricio es pequeño, tenía 8 años, 9 años aproximadamente. Yo usualmente no atiendo pacientes niños, no, los pequeños los mando donde el odontopediatra. Ya si el paciente colabora, le digo a la mamá, este es un procedimiento de 20 minutos, no media hora, pero los niños suele durar más porque hay que tratarlos conductualmente, ¿no? Entonces, cuando veo que el niño requiere un manejo diferente, lo envío mejor para que el tratamiento lo realice un odontopediatra, ¿no? En este caso vemos un incisivo central que está retenido y en la tomografía del lado derecho vemos que existe un agrandamiento, ¿no? Existe un quiste dentígeno, pequeño, pero un quiste dentígeno. La raíz no es muy grande, entonces hay que tomar la decisión de colocar o no el botón durante la cirugía. Si yo veo que descubro el diente y el diente está muy móvil o se me va a luxar, afuera, previa consulta con el ortodoncista. Si veo que hay un adecuado soporte óseo o el diente clínicamente está fijo, entonces le coloco el botón con su alambre para que el ortodoncista continúe con su trabajo, ¿no? Este es el caso. Una gasa con bálsamo del Perú, simplemente durante una semana, 2 cambios de gasa, cada semana le cambio la gasa, hasta que finalmente se queratiniza la encía y ya queda descubierto o queda expuesto el botón de ortodoncia durante la cirugía, después de la cirugía. Este es el caso de Lorenson, ¿ven? Otro caso también de incisivos centrales mesializados uno contra el otro, la exposición de los dientes, la colocación de los botones y después de algunos días de haber hecho la cirugía mediante la técnica de reposicionamiento apical. Los dos tienen botón por si acaso. Este es el caso de Camila. Camilita también una niña muy dulce, ¿no? Vemos que tiene un odontoma, no sé si compuesto o complejo, ¿no? Y no se aprecia aparentemente dónde está no, sí, bueno, el incisivo central se encuentra frente a la altura del incisivo lateral, ¿no? Ahí está, sí, frente al incisivo lateral. Se ha extirpado el odontoma, quedó un defecto y nos comprometimos con el ortodoncista en colocarle un botón de ortodoncia, ¿no? En este caso le puse dos botones, uno hacia el lado mesial y otro hacia el lado vestibular,
para que el ortodoncista tenga la opción de hacer distintos movimientos durante la tracción ortodóntica, ¿no? Y lo que se ve ahí dentro son los filamentos de la gasa con bálsamo del Perú para impedir que la encía vuelva a descender. Además, la encía ha sido enrollada con bajo de reposicionamiento apical. Este es el diente deciduo extraído, así como el diente supernumerario, ¿no? Después de 2 días le he cambiado la gasa, le he lavado para que la gasa no se pegue, ¿no? Y luego le cambio por una gasa nueva para permitir que el botón quede siempre expuesto en la medida de lo posible. Este es Dorian también pequeño, ¿no? Pero muy colaborador. Retención de la pieza 1.1, presencia de pequeños dientes supernumerarios. Un pequeño diente supernumerario, esta pequeñez es el causante de toda una retención dental, ¿no? Colocación del botón, se me fue la mano acá con la resina, ¿no? Este es el caso de Ariana, no sé, ya lo hemos visto, el caso de Ariana. Este es el caso de Angeli, un odontoma compuesto y la retención, en este caso de un canino, sí, este es un canino de retención, se ha filtrado el canino. La pieza número 2.3. Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? O sea, el retiro del odontoma, la exposición del canino, ¿no? Esta tomografía con segmentación permite identificar el naranja, que es el odontoma, y el blanco, que no está bien segmentado, que corresponde al diente retenido. O sea, el diente retenido está hacia el lado palatino, pero como voy a hacer un abordaje vestibular para extraer el odontoma, podría aprovechar para colocar el botón en el lado vestibular. Ahí está, efectivamente, ¿no? Extirpado el odontoma y el odontoma estaba cubriendo la cara vestibular del diente retenido y permite ahora colocar un botón en la posición correcta, ¿no? Y de ahí va donde su ortodoncista para que continúe con el tratamiento. Entonces el odontoma extraído. Este es el caso de Ariadne, ¿no? Hay retención de 2 dientes del incisivo central y del canino, un toma compuesto. Vemos varios cortes, eso se llama paneo, ¿no? Vamos haciendo varios cortes simultáneos desde mesial hacia distal del diente retenido y del odontoma compuesto, perdón. Esta es la tomografía 3D, es una ayuda también, ¿no? No es decisiva, ¿no? La decisiva es los cortes tomográficos axial, sagital, ¿no? El coronal, ¿no? Este es el tratamiento realizado a nuestra pacientita, la colocación de un botón en la cara vestibular de ambos dientes, ¿no? Esta es la gasa que, como repito, la he embebido en bálsamo del Perú para evitar que la encía rellene ese espacio y permita, por favor, a la doctora Elizabeth que si está con su hijito, alguien que deje de estar jugando, porque no es serio para la conferencia, ¿no? Es una falta de respeto a los colegas, está rayando la pantalla, ya estamos en una edad en que ya no podemos hacer esas cosas, ¿no? Y este es el odontoma compuesto que fue extraído, ¿no? Como todavía el paciente no tiene aparatología ortodóntica del alambre, lo he fijado a un diente adyacente, ¿no? La idea es que quede ahí hasta que el ortodoncista coloque la aparatología ortodóntica y ya después él se encargue de hacer la tracción desde el arco de ortodoncia. Este es el caso de Saori, ¿no? Saori tiene 2 dientes retenidos, un incisivo central y un incisivo lateral, la pieza 2.1 y la pieza 2.2. Acá está la pieza 2.1 y la pieza 2.2. Quienes le han impedido erupcionar son 2 dientes supernumerarios, 2 mesiodens. Los mesiodens generalmente son únicos, ¿no? En este caso eran dobles y estaban en posición transversal. Aquí se han extraído los 2 dientes supernumerarios y se ha colocado un botón de ortodoncia en un caso en el lado vestibular y en la pieza 2.1 en la parte palatina y otro en la parte distovestibular de la corona en el lado vestibular, ¿no? Eso es para permitir pues que nuestro amigo ortodoncista pueda hacer los movimientos correspondientes ya durante el tratamiento. Le tomo una foto, de todas maneras, antes de colocar ¿cómo se llama? La gasa con bálsamo del Perú, porque le tengo que pasar la imagen al ortodoncista para que sepa a qué botón corresponde cada alambre, ¿no? Porque si yo lo suturo todo, el ortodoncista no va a saber hacia dónde traccionar, ¿no? Ni de nada serviría haber hecho tanto esfuerzo. Este es el caso de Asiri, ¿no? Con Asiri hubo bastantes algunos inconvenientes, ¿no? Resulta que cuando el paciente es muy joven, y esto comparto este caso,
porque cuando el paciente es muy joven, todos los dentículos del odontoma no están calcificados. A veces uno, no sé si por falta de concentración, por falta de precisión, o a veces porque el odontoma no es una masa redonda única, es decir, el odontoma tiene algunas zonas donde va penetrando más en unos sitios y otros, y un fragmento de tejido blando que queda, en realidad, microscópicamente pueden ser varios dentículos que están en proceso de calcificación, ¿no? Entonces le tomamos una radiografía intraoperatoria inclusive y no aparece. Este es el caso de Asiri. Asiri es una jovencita, ¿no? Que viene por la retención del canino y del incisivo lateral, y además un odontoma compuesto. Un caso bien interesante. Vemos en la tomografía, la pieza 1.3, el canino, ¿no? Se encuentra más hacia palatino, pero después de retirar el odontoma me va a quedar espacio de repente por vestibular. El odontoma se encuentra principalmente en este caso por palatino, ¿no? Ojo, se encuentra por palatino. Y voy haciendo un paneo, ¿no? A nivel de la pieza 1.1, 1.2, lo veo en varios ángulos porque quiero ver la distribución de los dentículos del odontoma para no dejar ninguno, ¿no? Limpio, hago la limpieza y le coloco un botón de ortodoncia, en este caso al incisivo lateral. Al canino me fue imposible colocarle el botón porque había sangrado, había humedad, se me despegaban los botones, así que tomé la decisión, de repente arbitraria, consultando siempre con el ortodoncista, que es mi amigo de promoción, el doctor Miguel Morales. Le digo, Miguelito, ¿sabes qué? No he podido colocar el botón, vamos, y quedamos en que de pronto por la edad que tenía el paciente todavía podía descender espontáneamente ese canino. Así que le coloqué el botón en el incisivo lateral, ¿no? Y luego el ortodoncista ya fue haciendo la tracción del botón, y cuando después de 5 meses me llaman por teléfono y me dicen, Raúl, ¿no? Yo soy Raúl, Raúl, ¿sabes qué? Has dejado dentículos del odontoma. Problema. ¿Qué hago? Tengo que asumir, ¿no? Entonces conversé con los papás, felizmente muy cordiales, le expliqué que a veces sucede de que puede quedar parte del folículo, o sea, del tejido blando, y en ese momento no hay calcificación, entonces yo limpio y no veo ningún dentículo, pero con el tiempo los dentículos se van calcificando y van apareciendo, ¿no? Entonces, en este caso también en particular, bueno, y es un tema de ortodoncia, en lugar de traccionar el incisivo, se comenzaron a mesializar los premolares, ¿no? Entonces, es como que me atribuyeron a mí la responsabilidad de eso, que de repente es porque, bueno, los odontomas han atracado el incisivo lateral, dije, pero los odontomas están por palatino, pero de todas maneras yo tengo que asumir, pues, ¿no? La verdad es que debía haber retirado todo. Entonces, llegamos a una segunda intervención, ¿no? Revisé nuevamente el caso, comprobé, esta es la inicial, esto no es tomografía después de la primera cirugía, es antes, ¿no? Volví a revisar el caso y ya dentro de la cirugía fui extrayendo los dentículos y le fui tomando radiografías periapicales hasta comprobar que había retirado absolutamente todos los dentículos, ¿no? Ya de esa fecha hago el trabajo, hago el esfuerzo, que no es nada de esfuerzo en realidad, de tomar radiografías periapicales durante la cirugía para comprobar que he retirado todo el odontoma o todos los dentículos del odontoma. Entonces ya le mostré a los papás, miren, acabo de tomar esta radiografía y ya está suturado, pero ya no existe ningún dentículo por si acaso, ¿no? Y vean que el incisivo lateral está libre, ¿no? Está libre. Pero vean también que el canino está comenzando a descender rápidamente. Esta es la segunda cirugía, ¿no? Van pasando los meses, miren, febrero del 2023, ese es el original. 6 meses después, noviembre, el canino, si lo comparan el de arriba con el de abajo, está descendiendo. Marzo del 2024, el canino sigue descendiendo, el lateral ya está entrando en posición, ya es parte del tratamiento de ortodoncia. Y conforme fue pasando el tiempo y se le conversó bastante al familiar, hasta que después, en mayo, casi, vamos a retroceder, de noviembre a mayo, después de 8 meses más o menos, ¿no? Se notaba un bulto en la zona vestibular, cercana al cuello del premolar y del lateral. Era el canino, ¿no? Esa es la periapical que me mandó el ortodoncista, contento, me puso con signos de admiración, de sorpresa y de alegría. Está bajando el canino, ¿no? Y el canino ya está en una posición en la cual ahora sí ya puedo hacer una cirugía más pequeña, pero una cirugía para colocarle el botón. Y eso fue lo que hice finalmente.
un pequeño colgajo, le coloqué un botón y el diente ya está completamente expuesto, ¿no? Igualmente lo cubrí con una gasa con bálsamo del Perú y después ya el ortodoncista terminó de colocar el diente en su posición correcta, ¿no? Entonces me gustó como secuencia de casos porque hubo una complicación, como repito, que habían dentículos del odontoma que no habían sido retirados en su oportunidad. En conclusión, estimados colegas, eh, el examen clínico es determinante, además del estudio tomográfico, para poder realizar un abordaje quirúrgico, sea para extraer el incisivo retenido o sea para colocarle un botón de ortodoncia. La tomografía no es una opción, la tomografía es una obligación en estos casos, ¿no? Y también otra indicación para la tomografía es que nos permite ver tridimensionalmente la forma de la corona, la forma de la raíz, las angulaciones, defectos de la raíz, dismorfismo de la corona o del diente en general, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si no tenemos tomografía en estos tiempos, no tenemos absolutamente nada, ¿no?